Televisa presenta. El toque de nuevo para Lucas, llegó golazo. Bienvenidos a nuestro análisis visual, en donde desentrañaremos el arte detrás de los planos y movimientos de cámara. Tenemos primero los planos. El plano general. Este nos muestra un paisaje amplio o contexto general, proporcionando información sobre el entorno. Se utiliza para establecer la ubicación y el ambiente de la escena. Plano conjunto. Este captura varios personajes en un entorno, mostrando sus interacciones y cómo se relacionan entre sí. Plano entero o figura. Este nos muestra a un personaje completo desde la cabeza hasta los pies, permitiendo ver su vestimenta y postura. Se utiliza para presentar personajes en su totalidad. Plano americano. Este enfoca a un personaje desde la cabeza hasta las rodillas, permitiendo ver acciones y expresiones faciales, mientras se conserva algo del contexto. El plano general es similar al gran plano general, pero más centrado en la acción o el personaje, aunque todavía incluye partes del entorno. Plano medio o busto. Este nos muestra al personaje desde la cintura hasta arriba, centrándose más en las expresiones faciales y algunas acciones con las manos. El plano medio corto es similar al plano medio, pero más cercano al rostro, enfatizando las emociones del personaje. El primer plano, este nos enfoca solo el rostro de un personaje, capturando los detalles y también las expresiones. El primerísimo primer plano, este nos muestra un detalle muy cercano del rostro o una parte específica del cuerpo, como por ejemplo los ojos, intensificando la conexión emocional. El plano detalle, este enfoca un objeto o un detalle específico dentro de la escena, y como una mano o un objeto, resaltando su impacto en la narrativa. Plano cenital, se toma desde arriba hacia abajo, ofreciendo una vista única del sujeto o la acción, a menudo usada para crear una sensación de superioridad o aislamiento. Plano indirecto. Este nos muestra a los personajes a través de reflejos o elementos intermedios, creando una sensación de distancia o intriga. El plano picado. Acá la cámara se sitúa por encima del sujeto, haciendo que éste parezca más pequeño o vulnerable. El plano frontal. Acá la cámara está directamente frente al sujeto, creando una conexión directa entre el personaje y el espectador. El plano contrapicado. La cámara se coloca justo por debajo del sujeto, dándole una apariencia dominante o poderosa. El plano nadir o contracenital. Se toma directamente desde abajo hacia arriba, creando una perspectiva dramatical e inusual, como por ejemplo la estructura de un techo. El plano escorzo
La cámara se coloca en un ángulo diagonal respecto al sujeto, aportando dinamismo a la imagen. El plano perfil. Este captura al sujeto de lado, lo que puede ser útil para mostrar acciones específicas o algunas características del personaje. El plano holandés. La cámara se inclina lateralmente, creando una sensación de tensión o inestabilidad en alguna escena. El plano objetal o punto de vista. Se muestra lo que ve un objeto inanimado. Este tipo de plano puede ofrecer perspectivas únicas en la narrativa visual. El plano subjetivo muestra lo que ve un personaje desde su propia perspectiva. Permite al espectador experimentar la acción como si fuera el propio personaje. Y está el plano subjetivo voyeur. Es similar al plano subjetivo, pero implica observar a otros personajes sin que ellos sean conscientes de que están siendo observados. Este añade tensión e intriga a la narrativa. Movimientos de cámara físicos sin desplazamiento. Cámara en mano. La cámara es sostenida manualmente por el operador, lo que proporciona un efecto más dinámico y realista. El paneo es un movimiento horizontal de la cámara sobre su eje, girando de izquierda a derecha o viceversa. Se utiliza para seguir la acción o mostrar un paisaje. Tilt, movimiento vertical de la cámara sobre su eje, inclinando hacia arriba o hacia abajo. Este movimiento se usa para revelar elementos en diferentes alturas. La panorámica es similar al paneo, pero a menudo se refiere a un movimiento más amplio que abarca un paisaje o una escena completa, proporcionando una vista general del entorno. La panorámica de seguimiento consiste en seguir a un sujeto en movimiento mientras se realiza un paneo, manteniendo al sujeto en el encuadre. Panorámica descriptiva. Se utiliza para representar el entorno o contexto de la escena, moviendo la cámara lentamente para mostrar detalles significativos del espacio. Barrido. Movimiento rápido de la cámara que puede crear una sensación de velocidad y energía. A menudo se utiliza en escenas de acción o para mostrar transiciones rápidas. Tilt up, específico del movimiento tilt, donde la cámara se inclina hacia arriba, revelando elementos que están por encima del encuadre inicial. Tilt down, movimiento opuesto al tilt up. La cámara se inclina hacia abajo, mostrando detalles que están por debajo del encuadre inicial, como el suelo o personajes en posiciones bajas. Roll, movimientos en el que la cámara gira sobre su propio eje horizontal, creando una sensación de inestabilidad o distorsión visual. Este movimiento es menos común y suele utilizarse para efectos dramáticos. Movimientos de cámara con desplazamiento. El traveling de seguimiento. La cámara se mueve junto a un sujeto en movimiento, manteniéndolo en el encuadre. Traveling paralelo. La cámara se desplaza paralelamente al sujeto o al paisaje, manteniendo una distancia constante. Se utiliza para mostrar la relación entre el sujeto y su entorno. Traveling de descubrimiento. La cámara se mueve para revelar
un nuevo elemento o escena, generando sorpresa o interés. Traveling de presentación progresiva. Se utiliza para introducir gradualmente a un sujeto o un objeto, aumentando la atención del espectador a medida que se revela. Traveling retro. La cámara se aleja del sujeto mostrando más del entorno y creando una sensación de distancia o aislamiento. Traveling avant. La cámara se acerca al sujeto intensificando la conexión emocional y permitiendo ver detalles cercanos. Traveling aéreo. Movimiento de la cámara desde una perspectiva elevada, proporcionando una vista panorámica del entorno y creando un efecto visual impaciente. Traveling circular. La cámara se desplaza en un círculo alrededor del sujeto, lo que permite explorar la escena desde diferentes ángulos y perspectivas. Traveling 360. Similar al traveling circular, pero abarcando una rotación completa alrededor del sujeto. Traveling in. Movimiento hacia el sujeto, acercándose a él para enfatizar su importancia o emoción. Traveling out. Movimiento alejándose del sujeto, mostrando más del entorno y creando una sensación de espacio. Traveling lateral izquierdo o derecho. La cámara va hacia la izquierda o hacia la derecha mientras sigue a un sujeto o muestra un paisaje. Traveling vertical. Movimiento hacia arriba o hacia abajo, permitiendo explorar diferentes alturas en la escena o revelar elementos oscuros o ocultos. Steadicam. Es un dispositivo que estabiliza la cámara mientras se mueve, permitiendo un desplazamiento suave y fluido sin las sacudidas típicas de la cámara en mano. Interdependencia. Se refiere a cómo los movimientos de cámara interactúan con los elementos dentro de la escena, creando una relación dinámica entre ellos y enriqueciendo la narrativa visual. Zoom ópticos. Zoom in y out. El movimiento in o zoom in es el movimiento de la cámara que hace que el sujeto se vea más grande en el encuadre. Se logra acercando la lente. Y el zoom out es el opuesto al in. Consiste en alejar la cámara del sujeto, haciendo que ésta parezca más pequeño en el encuadre. Crash es el contexto del cine. Crash puede referirse a un efecto sonoro visual abrupto que se utiliza para impactar al espectador, aunque puede tener otros significados dependiendo del contexto. Rack Focus es una técnica que consiste en cambiar el enfoque de un plano a otro dentro de la misma toma. Esto se utiliza para dirigir la atención del espectador de un sujeto a otro. En esta técnica, mientras la cámara se mueve hacia adelante o hacia atrás, el traveling, al mismo tiempo se ajusta el zoom. Random. En cinematografía se refiere a elementos o acciones que ocurren de manera inesperada o sin un patrón impredecible, lo que puede añadir sorpresa o interés a una escena. Ángulos. Ángulo normal es el ángulo desde el cual se filma a nivel de los ojos del sujeto. Se considera neutral y ayuda a crear una conexión natural entre el espectador y el personaje. Ángulo semidorsal 45 grados. Este ángulo se refiere a una toma en la que la cámara está posicionada a 45 grados detrás del sujeto, mostrando parcialmente su perfil y su entorno.